La artista Cristina Iglesias muestra sus creaciones como lugares para experimentar. Juan Uslé habla de arte a través de las imágenes de su memoria. 15 jóvenes artistas conviven y trabajan durante 2 semanas con el artista conceptual Luta Baumgarten en el taller de Villa Iris. La creatividad surge de la relación. Lo primero que uno necesita, por tanto, para la creatividad es un lugar de encuentro. Los centros de arte tienen que encontrar un nuevo paradigma gracias al cual convertirse en centros verdaderamente sociales, en el sentido más amplio de la palabra, verdaderamente cívicos, que creen civilización, que enriquezcan la vida de las personas en las ciudades en las que están. Porque el arte y la cultura son, sobre todo, elementos generadores de riqueza, son motores de desarrollo social, de desarrollo cultural y también, y al fin y al cabo, de desarrollo económico. Trabajo de maneras, o sea, en mundos paralelos, y uno sería el desarrollar el trabajo, el pensar los sketches, una idea, el construir maquetas pensando en el lugar, en el espacio, en la tridimensionalidad de todo ello, mapas, hacer esas maquetas, fotografiarlas. La fotografía es muy importante para mí como dibujo, no como fotografía que sea buena en sí misma, sino como aproximación a una idea, pero luego sobre ella muchas veces dibujo con diferentes materiales y termina siendo una imagen que a veces existe, como digo, como un dibujo, o sea, en parte del todo que es mi obra, y otras veces termina siendo una obra en sí misma que la llevo más allá, pues, serigrafiando sobre cobre o sobre acero inoxidable. Me interesa el campo de la percepción y trabajar en ello, o sea, en cómo puedes hacer incluso que algo emocione, ¿no? Y creo que trabajo en ese campo. Por un lado, la naturaleza como idea, como imagen, ha estado presente en mi obra desde el principio de diferentes maneras, incluso cuando las primeras piezas de tapices, que es una idea muy distante de la naturaleza y también más intelectual de la naturaleza, ahí estaba la naturaleza como motivo, esa idea de la vegetación ficción que he ido desarrollando, que para en realidad hablar de mucho más que eso, ¿no? O sea, que esa visualización, esa invención de un mundo vegetal que no existe como tal en la naturaleza real, ¿no? Yo creo que la intervención en la ciudad, por ejemplo, siempre debe ser pública o quieres que sea pública. Incluso hay piezas que haces que, aunque sabes que van a un ámbito privado, desearías que un día fuesen públicas. Yo, por ejemplo, de mis piezas destacaría el portón entrada del Prado y la fuente de Amberes. El portón entrada son unas puertas, pero para mí es una obra pública, y así me lo planteé. Por un lado, no son las puertas de acceso normales, porque no tienen seguridad, etcétera, son unas puertas ceremoniales, y así lo planteó Monet desde el principio. Hay un espacio detrás que casi pertenece a la pieza, en el sentido que ellas se mueven 5 veces al día, se abren de una manera, a las 10, a las 12, a las 14, cada 2 horas cambian, y tanto las 2 hojas principales como los umbrales cambian de posición y crean una nueva composición, y uno puede moverse entre ellas y entrar en ese recinto aunque no entres en el museo, con lo cual para mí eso es una pieza pública totalmente. En mi obra he introducido en muchos momentos
el movimiento. O sea, que ya existe obviamente en cualquier escultura porque te tienes que mover, o en la arquitectura, alrededor de ella para entenderla y percibirla y tener esa experiencia, que yo creo que mis obras provocan una experiencia que provoca la percepción de un sentido, ¿no? De algo. Hay una simultaneidad, cada una de ellas están en lugares distintos y hay en un momento en que las puertas del Prado se están moviendo de posición y al mismo tiempo la fuente profunda en Amberes está el agua desapareciendo por la hendidura y al mismo tiempo en el fondo del Mar de Cortés los peces están moviendo o las conchas están, el coral está creciendo, ¿no? Eso me interesa también como idea de lo que estoy del desarrollo del lenguaje. También me interesa muchísimo cómo alguien pueda pasar, ver algo y volver a pasar y verlo de otra manera. Sin el espectador no hay esa sorpresa, no hay ese asombro, no hay ese miedo que uno pueda sentir en un momento dado, o sea, esa amenaza, o lo contrario, esa paz que pueda uno sentir, o sea, esa emoción que puede despertar una obra de arte. Hablando del Centro Otin, cuando me piden que piense en algo para este proyecto que me parece maravilloso, con Renzo tuve una discusión, una conversación muy interesante, hablándole yo de cómo me interesaba no solo hacer piezas que estén solo del lugar de la pieza, sino también que fueran capaces, o sea, que pudieses crear relación entre lugares, ¿no? Y hablamos de los cruces de caminos, de las calles, de cómo caminaría la gente hacia el mar, por cómo cruzaría el parque, por dónde. Estaba trabajando en la idea del pozo, ¿no? El pozo como un espacio de comunicación con el centro. También con esa idea con el agua como comunicador, o sea, como que lo que está pasando allí, si allí se abre una boca y allí se abre otra, están comunicadas por abajo, y todo lo que pasa ahí debajo de la superficie en la que nos encontramos. Y planteé estos pozos que son triangulares, que se asemejan, o sea, tienen que ver con los pozos que he presentado en Nueva York, ahora en Australia, en Sydney, en la Bienal, que en este caso son triangulares porque trabajan en esas definiciones del cruce de caminos. Cada forma, cada fondo del pozo es distinto, pero relacionada obviamente. El agua se mueve de una manera distinta, los ritmos son diferentes, con lo cual se puede crear como una especie de secuencia, sinfonía cuando uno piensa en todo ello a la vez. Creo que construye experiencia y construirá un lugar. Cuando muchas veces me preguntan ¿y en qué esculpes? Es que yo no esculpo, ¿sabes? Construyo. La creatividad te proporciona cosas. Es lo que mueve la invención, la innovación e incluso la evolución. Creatividad es originalidad y efectividad. De hecho, la mejor definición es que las cosas creativas son originales y efectivas. La gente creativa tiene muchas cosas que les caracterizan. Una de ellas es su personalidad y las ganas de abrirse a experimentar en su forma de pensar, la habilidad de producir ideas originales y ser flexibles en sus pensamientos. Otra, lo emocional y la motivación, el afecto, el estado de ánimo y el entusiasmo, incluso la actitud. Así que todas estas cosas ayudan a apoyar la creatividad de una persona. Solo una persona con talento creativo, tiene esa capacidad, vamos a decir, mágica, de hacer que algo exista donde no existía.
Siempre que he tenido la fortuna, la posibilidad de vivir en la naturaleza, lo he hecho junto a un río. Cuando las tramas y el zozobrar, el leve susurro de los arbolitos, el viento, los cambios de luz y los reflejos en el agua me evocan y me alimentan nuevas posibilidades y visiones pictóricas. Nosotros crecimos, mis padres eran los hortelanos de unas monjas de clausura. Entonces estábamos familiarizados con el entorno, que era maravilloso. Sí recuerdo la sensación de austeridad. De hecho, a mí me sigue gustando y creo que me ha influenciado incluso en ciertos gustos a la hora de diseñar tu propio espacio, digamos ese espacio donde tú necesitas sentirte o reencontrarte. Me gustan las maderas. Recuerdo que a la entrada, en el acceso a ese locutorio, en el comedor, había una mesa muy grande lavada con lejía. Recuerdo el zinc con el que estaba forrado el torno, a través del cual nos comunicábamos con el interior del convento, o sea, con las monjas. Y esa relación zinc-madera sigue dentro de nuestra estética, de mi estética, ¿no? Sí recuerdo como primera experiencia de estar frente a frente, cuerpo a cuerpo, delante de un cuadro real. Esa persona iba vestida completamente de negro, con el pelo completamente rapado, y en su mano tenía su corazón y me miraba. Esa imagen fue muy impactante y sigue, como os decía, estando en mí. Sobre todo pienso mucho en ella cuando trabajo pinturas relacionadas con esa serie de cuadros, de líneas, de trazos, de movimientos rítmicos de pincel que yo llamo soñecas reveladas. Y otro momento fantástico, y también de algún modo un contacto con esa magia del dibujo y del trazo, ese descubrir que con un solo movimiento puede representar el mundo, fue a través precisamente de la mano de mi padre, ¿no? Y recuerdo muchos momentos en invierno, claro, allí no había calefacción, todos alrededor del fuego, en papeles de estraza de los paquetes o de los envoltorios que le compraban ellos o traían de la ciudad para las monjas, con un tizón de madera o con un trazo de la lumbre, a mi padre esforzándose, pero de una manera muy solvente, muy suelta, representándonos diferentes tipos de aves, desde lagunejas, tordos, gorriones, pollitos, avefrías. Eso nos parecía magia, ¿no? Lo primero que hago al llegar a Nueva York es hago una segunda versión de un cuadro que ya había pintado aquí. Funciona de maravilla porque lo que pinto es un barco encima de una especie de isla, rodeado de agua por todas partes, que representa muy bien la situación en la que yo estoy en Nueva York esos primeros meses cuando llego. Antes en España había pintado el cuadro en 1960, el segundo es 1960 Williamsburg y este es 1960, en donde yo pinto el Elorrio, un barco, encima de una especie de colina. La tierra sigue por los bordes del cuadro. Esa colina es donde está el convento y ahí es donde yo sitúo ese barco que naufraga en las costas del Angre cuando yo tenía 6 años. Estos cuadros de 1960 Williamsburg se hacen completamente negros y son materia negra. Y más de 2 críticos llegaron a decir en alguna review que hicieron o tal, Usle
ha perdido la memoria o se ha olvidado de su infancia o de su memoria, lo que sea, ¿no? Hay una pérdida de imágenes, quizás necesaria, ¿no? Para aceptar que estás en un contexto, en una realidad completamente distinta. Y continúo haciendo paisajes de aquellos muy pesados, tengo este problema, paso a hacer formatos más pequeños, me aparece Nemo en los sueños y mis pinturas se van haciendo menos matéricas, más acuosas y de algún modo aparece luz desde atrás. Justo cuando dejo de trabajar esas obras matéricas y pesadas, y después de ese viaje que os digo que hago a Nepal, porque estaba muy pinzado, allí me dice un hombrecito así, un nepalí, sonriendo como todos, con esos gorritos que llevan. Cuando yo le pregunto, cuando dices Namaste, me saludas como yo saludo a este o a aquel diciendo hola o hello. Y él me dice, no, justo lo contrario. Lo que saludo dentro de ti, pero sin quitar la sonrisa, lo que saludo dentro de ti es aquello que precisamente es diferente de lo que hay dentro de él. Y bueno, no le di mucha atención, pero cuando volví viendo diapositivas, imágenes, fotos y tal, pues claro, me acordé, ¿no?, de la historia y me planteé comenzar una estrategia de trabajo completamente distinta. Y me propongo trabajar en formatos muy pequeñitos con la intención clarísima de que iba a aprender a respetar, iba a aprender a escuchar, iba a dejar que los cuadros se hicieran solos. El estudio es mi cuerpo y es mi alma, es mi mundo, ¿no? Cuando yo siento que necesita nueva savia, que necesita paz, me voy a Saro, o veneno, me voy a Nueva York. El talento, digamos que es como una especie de jardín, que primero tiene que haber semillas. O sea, hay una parte seguramente innata, pero hay que cultivarlo porque si no se muere. Todo lo que sea contribuir a este cultivo, a base de formación, de dar posibilidades para conocer otros mundos, otros talentos, otros horizontes, pues contribuyen, ¿no?, a que ese talento fructifique. Tiene una parte, digamos, de dedicación, de ejercicio, de investigación, de intuición y también, digamos, de determinación. Porque las transformaciones, digamos, en cultura son lentas, ¿no?, como los crecimientos en las plantas, ¿no? No es que pones un abono y de repente hace como los cómics. No, no. Con lo cual también perseverancia y paciencia son importantes, ¿no? Y también el no acomodarse, el no creer que uno ha llegado, porque en el momento que has llegado has muerto. En ese momento el talento cesa de crecer, no da más frutos, ¿no? Yo diría que es un poco como Cavafis, ¿no?, en la poesía de El viaje a Ítaca, donde dice que lo importante no era llegar, era el viaje. Pues el talento es el viaje. Villa Iris es una antigua casa de veraneo de 1913, donde la Fundación Botín imparte talleres de artes plásticas para jóvenes. Para mí fue muy interesante tener que elegir de entre 220 solicitudes para encontrar 15 jóvenes artistas.
Ellos han construido una gran y bonita familia y han pasado todos juntos aquí un tiempo muy inspirador. Hoy es un día fantástico, no es el último día, yo diría que es el comienzo. El simple hecho de coger a 14 personas y hacerles compartir espacio y tiempo, siempre surgen cosas muy interesantes, ¿no? Fue muy inspirador trabajar con ellos e intercambiar ideas en este sitio tan bonito, Villa Iris. Fui muy afortunada de ser elegida para hacer el taller. Hemos tratado de excavar en el interior de cada uno. Y mientras hacíamos esto, aproximarnos hacia la visión individual y circunstancias del lugar donde nos gustaría estar. ¿Qué significa relacionar nuestra conciencia a la ciudad de Santander y también los alrededores de la villa en particular? En algunos momentos verás un dibujo, declaraciones políticas, investigaciones sociológicas, ves vídeos, ves fotografías y también oyes, tienes piezas de audio. Lo que me dediqué a hacer fue simplemente explorar la ciudad a manera de, podría decir, la búsqueda de algunas fracciones de la ciudad, de algunos fragmentos, como para construirme un prejuicio de lo que es un lugar que todavía me sigue siendo desconocido y completamente extranjero. Empecé a trabajar a partir de un fragmento del texto del libro de Walden, en el que Thoreau describe bien el conflicto que existe entre la civilización y la naturaleza, y cómo él adopta una actitud para coexistir en equilibrio en el bosque. Bien, he enseñado 15 años en la Universidad de Berlín, en la academia. Así que no es nuevo ver trabajos artísticos de otros y discutirlos con ellos y desarrollar cosas juntos. Significa intercambio, conocimiento y depuración, práctica, descubrimientos en el trabajo. Nosotros como artistas siempre hablamos de la invisibilidad de las cosas y eso es la belleza del arte, hacer las cosas visibles, que en realidad existen, pero no todo el mundo las ve. La villa me ha inspirado mucho y también esta ciudad tan bella, Santander, tan bella. Tomé un montón de fotos y cogí un montón de objetos de la ciudad día a día. Pues se me ocurrió la primera idea, el primer impulso y el primer deseo fue meter el jardín dentro de la casa. Un montón de gente tiene talento, pero ellos no lo saben, así que no lo pueden usar. Tiene que ser abordado, entonces el verdadero trabajo comienza, y es un duro trabajo, usar, ser capaz de usar tu talento para hacerlo válido para otros. Y entonces, incluso tienes la obligación de descubrir, de ver más que otros. Tú tienes que mostrarlo. Lothar tiene una gran sensibilidad hacia el entorno y encontré interesante aprender de él, definitivamente. Recuerdo una conversación que tuve con él en la que le estaba explicando el proceso y claro, Lothar, lo que es increíble de él es cómo formaliza, que al final lo tiene todo en cuenta. Es una persona que ha tenido grandes exposiciones desde el MoMA de Nueva York hasta museos de primera fila, ¿no?, de toda Europa, y él a la hora de presentar ese trabajo tiene muchísima experiencia, entonces es un poco de lo que más he aprendido. He disfrutado un montón trabajar con ellos. Se ha desarrollado una buena química y fue fantástico tener 2 semanas muy intensas y creo que hemos intercambiado un montón. El arte nunca debe ser enseñado como todo el trabajo que fue necesario para crearlo.
debe ser ligero como una hoja en el árbol. El parque va a ser realmente grande y totalmente abierto. Debido al soterramiento del tráfico, conseguimos mucho terreno en superficie que será público y se convertirá en un parque. Además, no habrá ruidos ni contaminación y, por supuesto, no tendremos la sensación de inseguridad que genera el tráfico. Cuando estás debajo del edificio, este va hacia arriba por lo que la luz penetra en la construcción, especialmente cuando miras hacia el mar, porque el edificio sigue sobresaliendo por encima del agua. La luz solar se reflejará en el mar y regresará a la superficie. Cuando la luz toca el agua y se refleja en el edificio, la cerámica es algo que va a ser vibrante. Y la idea es que todas estas piezas rodeen el edificio. El jardín de Pereda, a través de sus árboles, va a conectar más que nunca la ciudad con la bahía. Es una oportunidad fantástica de renovar y hacer renacer a los jardines de Pereda, para, guardando su memoria, se coloquen también en el siglo XXI. Ser innovador es querer innovar. Y las fundaciones tenemos la obligación de ser quienes exploremos, quienes encontremos nuevas formas de hacer cosas nuevas. Fusionar arte y educación para despertar la capacidad creativa, la capacidad creadora incluso a través de las emociones.